En esta lección vamos a comenzar a combinar las ideas que hemos visto hasta el momento en conceptos un poco más elaborados, como son las bases y los espacios vectoriales. Entonces, para entender estos conceptos que son importantísimos en el Machine Learning, vamos a comenzar hablando de la combinación lineal de vectores, después hablaremos del concepto de independencia lineal de vectores y con estos conceptos podremos llegar a la idea de lo que es una base vectorial y posteriormente un espacio vectorial. Y al final del video entonces veremos la aplicación de estas ideas a un ejemplo particular de la ciencia de datos y del Machine Learning específicamente. Entonces, comencemos hablando de la combinación lineal de vectores y comencemos dando una definición de lo que es la combinación lineal. Entonces, la combinación lineal de vectores es simplemente el resultado de sumar y restar o sumar o restar vectores multiplicados por escalares. Aquí estamos combinando las ideas o las operaciones básicas que vimos anteriormente: suma de vectores, resta de vectores y multiplicación de un vector por un escalar. Cuando combinamos esas operaciones tenemos lo que se conoce como una combinación lineal de vectores. Entonces, por ejemplo, veamos un caso 1. Tenemos los vectores u1 y u2. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de una combinación lineal de estos vectores? Sería, por ejemplo, generar el vector 3, que es el resultado de multiplicar, por ejemplo, el vector u1 por un escalar, tenemos multiplicación por escalar, y sumarle, por ejemplo, 2 veces el vector u2. Entonces tenemos la suma ¿de qué? De dos vectores multiplicados por escalares. Esto sería un ejemplo de una combinación lineal. Otro ejemplo podría ser entonces con la resta. Tenemos esos mismos vectores y tenemos entonces un vector u4 que sería 6 veces el vector u1 menos 3 veces el vector u2. Esto es una combinación lineal. ¿Qué no sería una combinación lineal? Y de ahí viene el nombre de linealidad. Entonces, si generamos un vector u5 que sea, por ejemplo, 7 veces el vector u1, pero elevado al cuadrado, es decir, tomar cada elemento de u1 y elevarlo al cuadrado. Si tenemos 5 elementos en u1, tendríamos entonces cada uno de los 5 elementos elevados al cuadrado, más 2 veces u1 multiplicado por u2, es decir, multiplicar elemento a elemento los vectores u1 y u2, más 3u3. Acá tendríamos entonces un ejemplo de lo que es una combinación no lineal, que no nos interesan estos tipos de combinaciones. Es para diferenciar precisamente el concepto de combinación lineal. Esta es combinación lineal y este es un ejemplo de combinación no lineal. Cuando nos aparecen, por ejemplo, vectores multiplicados entre sí o vectores elevados a potencias diferentes de 1, ahí tenemos un ejemplo de combinación no lineal. Segundo concepto importante, hablemos de la independencia lineal de vectores. Entonces, dos o más vectores son linealmente independientes si ninguno de ellos puede ser expresado como una combinación lineal de los otros. Entonces acá vamos a usar ese concepto que acabamos de ver de la combinación lineal para entender el concepto de independencia lineal. Entonces veamos acá un par de ejemplos. Veamos un ejemplo 1, donde tenemos, digamos, el vector b1, vamos a llamarlo 1, 0. Vamos a tener el vector b2, vamos a decir que tiene como elementos 0, 1, y vamos a tener entonces b3, por ejemplo, 3, 2. Entonces acá la pregunta a responder es si estos tres vectores son o no son linealmente independientes. Entonces acá vamos a aplicar el concepto. La idea es que ninguno de ellos pueda ser expresado como una combinación lineal de los otros. Pero si observamos acá lo siguiente, podemos ver que el vector b3, que es igual a 3,2, lo podemos escribir como 3 veces el vector 1 más 2 veces el vector 2. Verifiquemos eso. Tenemos 3 veces el vector 1, que es 1,0, más 2 veces el vector 2, que es 0,1, y esto nos da, escalar por este vector nos daría 3,0 más 0,2, y esto nos da 3,2. Entonces, efectivamente, el vector 3 lo puedo expresar, fíjense que acá lo estoy expresando como una combinación lineal de b1 y b2. Entonces acá podríamos decir que no son linealmente independientes, porque sí puedo expresar b3 como una combinación lineal de los dos anteriores. Entonces, en este caso no serían linealmente independientes. Pero si tengo, por ejemplo, otro par de vectores, vamos a decir que tenemos un vector b1 que es 0,3 y un vector b2 que es 2,0.
Entonces acá, en este caso, yo no puedo escribir B1 en términos de B2, es decir, no hay un coeficiente, un número C, un escalar, que al multiplicarlo por B2 me dé B3, ¿sí? Exceptuando el caso en el cual C es igual a 0, ¿sí? Entonces ahí, en el caso de la independencia lineal, tenemos que incluir la excepción de que los coeficientes que combinan linealmente los vectores no pueden ser 0. Entonces, si suponemos que C tiene que ser diferente de 0, no hay ningún número diferente de 0 que al multiplicarlo por V2, que tiene como componentes 2 y 0, nos dé el vector V1, 0, 3. Entonces acá estos vectores son linealmente independientes. Y entonces, partiendo de este ejemplo anterior, podemos definir otra manera para encontrar si una serie de vectores, un grupo de vectores son o no son linealmente independientes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, otros vectores V1, V2, V3, etcétera, etcétera, una cierta cantidad de vectores, n vectores, si los combino linealmente y si esa combinación lineal donde cada uno está acompañado por un escalar que lo multiplica, si yo intento hacer esa combinación lineal igual al vector de ceros, que es el vector de ceros, entonces si cada vector B1, B2, B3, Bn tiene, por ejemplo, 10 elementos, el vector de ceros es un vector que tiene 10 valores de 0. Y entonces si intento combinarlos linealmente, ¿cómo sé si son linealmente independientes? Si la única solución a esta ecuación que yo planteo acá, la única solución es la solución C1 igual a C2 igual a C3 igual a Cn igual a 0. La única manera de que esta ecuación se cumpla es haciendo que todos los coeficientes sean 0. Si esto es así, entonces digo que los vectores son linealmente independientes. Entonces entendamos esto con un par de ejemplos. Hagamos acá un ejemplo 3. Supongamos que tenemos el vector V1, que es 1, 0, y el vector V2, que es 0, 1. Entonces tratemos de verificar si estos vectores son o no son linealmente independientes, partiendo de esta nueva definición. Entonces tenemos que conformar un sistema de ecuaciones. C1 por B1 más C2 por B2 igual al vector de ceros. Y esto se convierte en C1 por 1, 0 más C2 por 0, 1 nos tiene que dar el vector 0, 0. Entonces nos podemos preguntar si hay algún valor de C1 y de C2 que hagan que al hacer esta combinación lineal esto nos arroje 0. Si miramos más en detalle esta operación de acá, entonces tendremos básicamente la suma de estos dos vectores. C1, 0, es decir, al multiplicar C1 por 1, 0 nos da el vector C1, 0 más el vector 0, C2, multiplicando C2 por 0, 1 y eso nos tiene que dar 0, 0. ¿Y cómo garantizamos que esto sea igual? La única forma de garantizar que el lado izquierdo de la ecuación es igual al lado derecho es precisamente diciendo que C1 tiene que ser 0 y que C2 tiene que ser 0. No hay otra forma de garantizar esta igualdad. Y como esos coeficientes tienen que ser 0 para que se cumpla la igualdad, podemos decir que estos vectores son linealmente independientes. Y analicemos otro ejemplo. Entonces supongamos que el vector B1 es 2,4 y que el vector B2 es, por ejemplo, 1,2. Tratemos de verificar si son linealmente independientes o no. Entonces acá tendríamos C1 por 2,4 más C2 por 1,2 y esto nos tendría que dar 0,0. Y acá, entonces, si despejamos cada término de estos vectores, de estas sumas vectoriales, entonces tendremos básicamente, por un lado, fíjense que si tomamos el primer término, la combinación de los primeros términos, tendremos 2 veces C1 por un lado, más una vez por C2, nos tiene que dar 0, ese sería un término, y el otro término sería 4 veces C1, más 2 veces C2, tiene que ser 0. Y entonces cabe preguntarnos si habrán unos valores C1 y C2
que hagan que esto sea 0. Si lo analizamos en detalle, fíjense que unas posibles soluciones son C1 si lo hacemos igual a 1 y C2 si lo hacemos igual a menos 2. ¿Qué ocurre? Si C1 es igual a 1 nos queda 2 por 1, 2 en este primer término y nos queda más 1 por menos 2, que sería C2, nos queda menos 2, 2 menos 2 nos daría 0. Y si ese C1 es igual a 1, entonces acá tendríamos 4C1, es decir 4, y acá tendríamos 2 por menos 2, menos 4, 4 menos 4 nos da 0. Entonces encontramos un par de escalares que no tienen que ser 0 para garantizar que esta igualdad se mantenga. Entonces, como no tienen que ser 0, estos vectores no son linealmente independientes. Entonces aquí tenemos el concepto de independencia lineal. Y con estos conceptos de independencia lineal y de combinación lineal ya tenemos o podemos introducir el concepto de lo que es una base, o también el término que se usa es base vectorial. Entonces, definición inicialmente, ya veremos ejemplos. Es un conjunto de vectores que tienen la misma dimensión, es decir, el mismo número de elementos y que son linealmente independientes. Entonces, esa es una condición básica. Entonces, veamos un primer ejemplo. Los vectores 1, 0 y 0, 1 son linealmente independientes, eso ya lo vimos en un ejemplo anterior, no podemos expresar el uno como una combinación lineal del otro, entonces son linealmente independientes, ya se cumple esta condición, son de la misma dimensión, se cumple esta otra condición, luego estos vectores podemos decir que son una base en el espacio de 2 dimensiones. En 3 dimensiones, entonces podemos tener, por ejemplo, los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Son 3 vectores. Si hacemos la verificación son linealmente independientes. Por ejemplo, yo no puedo expresar B1 como una combinación lineal de B2 y B3, o no podemos encontrar ninguna combinación lineal de los 3 que sea exactamente igual a 0, como lo vimos acá en esta última condición. La única solución sería que los coeficientes sean 0. Luego estos vectores son linealmente independientes, se cumple con la primera condición, y tienen la misma dimensión. Son vectores de 3 dimensiones, entonces podemos decir que estos vectores son una base en 3 dimensiones. Pero en un espacio de 2 o 3 o más dimensiones no necesariamente tenemos una única base vectorial. Por ejemplo, en el caso de 2 dimensiones, esta es una base vectorial, pero no es la única. Por ejemplo, podemos tener un tercer caso también en 2 dimensiones de los vectores 2, 4 y el vector 1, 1. Son vectores de 2 dimensiones. Si aplico la prueba que realizamos antes de la combinación lineal que nos dé 0, vamos a encontrar que la única manera de que esa combinación lineal sea 0 es haciendo que los coeficientes o los escalares que multiplican a cada vector sean 0. Luego estos vectores son linealmente independientes y tienen la misma dimensión. Luego estos vectores también son una base en 2 dimensiones. Entonces yo puedo tener en un espacio dimensional determinado una gran cantidad de bases vectoriales, ¿sí? Muchas alternativas de bases vectoriales. Y este es el concepto entonces de base o base vectorial. Y con este concepto de base vectorial entonces vamos a montar un nuevo concepto que es el espacio vectorial. Entonces el espacio vectorial son básicamente todos los vectores que yo puedo combinar linealmente, o sea, realizar sumas y restas entre esos vectores y multiplicaciones por escalares. Básicamente acá lo que tenemos son combinaciones lineales. Entonces son todos los vectores con los cuales yo puedo realizar combinaciones lineales. Y cuando decimos combinaciones lineales, entonces hay varias propiedades. Podemos sumarlos, podemos restarlos y nos da un vector resultante. Podemos multiplicarlo por un escalar y nos da otro vector. Podemos sumar todos o sumar algunos y restar otros. Todo eso son combinaciones lineales y eso entonces son las propiedades de un espacio vectorial. Entonces entendamos esto con un ejemplo. Digamos que tenemos la base de datos de clientes de un banco que habíamos mencionado anteriormente. Entonces tenemos por cada cliente su edad, su nivel de ingreso, su nivel de egreso, su nivel de deuda, su nivel de inversión, y entonces tenemos una cierta cantidad de clientes. Digamos 5.000 clientes, y por cada uno entonces recolectamos esa
esa información. Entonces recordemos que decíamos que cada uno de estos clientes se puede representar como un vector. Entonces tendremos un vector 1, tendremos este cliente representado con un vector 2 y así para cada uno de esos 5000 clientes. Entonces todo el conjunto de clientes que tiene una representación, cada uno de ellos tiene una representación vectorial. Ese conjunto de vectores, esto es precisamente lo que se conoce como un espacio vectorial. Y sobre esos vectores o esos vectores los podemos combinar linealmente dependiendo del análisis que estemos haciendo, pero básicamente esto es un espacio vectorial. ¿Y cómo se relaciona el espacio vectorial con las bases vectoriales? Una base vectorial me permite expresar cualquier vector de ese espacio como una combinación lineal de esos vectores base. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 5 características, edad, ingreso, egreso, deuda e inversión, 5 características, pues vamos a tener una base vectorial, en este caso particular, de 5 dimensiones. Es decir que, por ejemplo, vamos a tener 5 vectores base, vamos a llamarlos U, y a partir de estos 5 vectores base yo voy a poder expresar cualquiera de estos 5000 vectores del espacio vectorial como una combinación lineal de estos vectores base. Entonces la base, precisamente su nombre es porque a partir de estos vectores yo puedo expresar matemáticamente o a través de una ecuación o a través de combinaciones lineales cualquier vector dentro de ese espacio vectorial. Entonces yo podría decir encontrar los coeficientes que me permitan expresar el vector V1 en términos de sus vectores base. Y así para cada uno de los vectores de ese espacio vectorial. Entonces, en últimas, el espacio vectorial es el conjunto de todos los vectores que yo puedo generar a partir de una base vectorial. Ese sería el concepto a tener en cuenta acá. ¿Y esto cómo lo podemos usar en el Machine Learning? Hay muchas aplicaciones. Acá voy a explicar de manera muy general una de ellas, que es un algoritmo muy usado que se conoce como el análisis de componentes principales. La sigla de esto es PCA o Principal Component Analysis, análisis de componentes principales. Es un algoritmo muy usado en el Machine Learning. ¿Para qué se usa? Se usa para de alguna forma simplificar la representación de mis datos, preservando la información pero representándolos con menos datos, con la información, digamos, esencial de los datos. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta nube de puntos, cada punto es un dato. Esos datos, cuando los capturamos originalmente, entonces están en un sistema de coordenadas o en una base, por ejemplo, que vamos a llamar X1 y X2. ¿Sí? En este sistema de un eje horizontal y un eje vertical, entonces este sistema de coordenadas X1 y X2 tiene asociados entonces unos vectores base, vamos a llamarlos A1 y A2. Y entonces cada punto de estos está representado o lo puedo representar en términos de estos vectores base. Pero en este proceso de análisis de componentes principales lo que hace el algoritmo es encontrar una representación equivalente. Es decir, los datos siguen teniendo la misma información, pero entonces ya los vamos a representar en unas coordenadas diferentes. Si lo miramos desde el punto de vista geométrico o gráfico, entonces acá encuentra como la orientación real de los datos a través de o a lo largo de este eje X1' y X2'. Y este eje X1' y X2' entonces tendrá, por ejemplo, unos vectores base diferentes que me permiten representar la misma información, pero de una forma equivalente, y eso en esencia es lo que hace el análisis de componentes principales. Pero en el fondo está utilizando precisamente algo que se conoce como las bases vectoriales, pero unas bases vectoriales diferentes. Entonces, partiendo de este ejemplo del análisis de componentes principales, esto nos da pie a entender otro concepto que veremos en la próxima lección, que es el concepto de proyección de vectores y de cambio de base, que es lo que en el fondo está realizando precisamente este algoritmo y que es un concepto o son un par de conceptos muy importantes en ciencia de datos y en Machine Learning y que vamos a ver precisamente entonces en el próximo video.